soy trailero y una nahual me salvó de morir. Desde niño me gustaban los trals, sus imponentes figuras y el ruido de sus potentes motores llamaban tanto mi atención, que soñaba con ser chofer de uno algún día. Pasaron meses, luego años, hasta que cumplí los 18 y nunca se me quitó la obsesión de convertirme en el amo y señor de un monstruo de 18 llantas. Por eso primero aprendí a conducir automóviles. A esa edad trabajaba de mesero en una fonda que estaba ubicada a un lado de una carretera y precisamente los traileros, camioneros entre otros conductores, eran los que más se detenían para comer algo o tomarse un café aprovechando un breve descanso debido a que manejaban grandes rutas. Fue donde conocí muchos choferes de todo tipo de vehículos, pero más a uno de nombre Damián que manejaba un hermoso tráiler rojo y nos hicimos amigos. Yo le invitaba a la comida o un simple café y él me decía cómo se conducía uno de esos camiones. En un principio solo era práctica en teoría, pero tiempo después me empezó a enseñar de cómo hacerlo prestándome su camión por pequeños trechos, hasta que por fin vi realizados mis sueños y aprendí a conducir lo que tanto anhelaba, todo gracias a mi amigo Damián. Luego me recomendó en la compañía donde él trabajaba y así me inicié como trailero, el gran sueño de mi vida. Mis primeros viajes eran cortos ya que me faltaba experiencia. Para entonces ya tenía 21 años, era muy joven aún y me faltaba mucho por aprender del fascinante mundo de las traileros, sobre todo por los muchos peligros que abundaban en ese pesado trabajo en las carreteras. Así anduve en viajes cortos durante más o menos un año hasta que por fin me dieron una carga de aguacate. Debía salir de Michoacán a Tijuana, la ruta sería larga por lo que un día antes me mandaron a descansar para que estuviera fresco a la hora del viaje. Al día siguiente, cuando terminaron de cargar el camión, antes de subir a mi tráiler, mi patrón me dijo que tuviera mucho cuidado porque el camino, al menos en Michoacán, se conformaba de casi pura sierra y había mucho vandalismo en la carretera, sobre todo a traileros, los detenían en medio de la nada para robarles la mercancía. Más por la carga que llevaría debido a que el aguacate era algo muy preciado en estos tiempos. Lo que me dijo me puso algo nervioso, pero disimulé bien para que no lo notara y le dije que no se preocupara, llegaría bien a mi destino. Dicho esto, subí a la cabina, encendí el motor y me puse en marcha. Ya en la carretera prendí la radio buscando una estación donde pusieran música relajante y así conduje durante mucho tiempo. Al cabo de unas 6 horas el sol se ocultó y empezó a salir la luna. Era tiempo de invierno cuando oscurece temprano y me tomó la noche en plena sierra. 2 horas después ya no se veía nada, solo los tupidos árboles a los lados al aluzarlos con mis faros en aquella solitaria carretera. Un poco nervioso por aquello que me dijo el patrón, seguía conduciendo y escuchando música. Pronto saldría del límite de Michoacán y eso me aliviaba un poco. Allí era donde estaba el peligro por los asaltantes saliendo de ese lugar, lo demás sería pan comido. Con esos pensamientos iba, cuando de repente vi que de entre la oscuridad algo se me atravesó y sentí un golpe. Pensé que había sido algún animal, orillé el camión y me detuve. Tomé una linterna y con mucha cautela me acerqué a donde había sido el percance. Casi se me sale el corazón cuando alucé a una mujer tirada a un lado de la carretera, era lo que se me había atravesado. Asustado al mirarla muy golpeada, le tomé el pulso para ver si aún estaba con vida y el alma me regresó al cuerpo cuando noté que respiraba. Entonces, la subí al tráiler para llevarla con algún doctor al pueblo que estuviera más cercano, esperando no se muriera en el camino y fuera a parar a la cárcel. Retomé mi travesía mirando de vez en cuando a la mujer, que se veía muy joven a pesar que la sangre le cubría gran parte del rostro. Miré que sus ropas estaban rotas y supuse que era por el golpe de mi camión. Sin embargo, era extraño que una chica anduviera sola en esos lugares lejos de los pueblos, pero aún me resultaba más extraño que aunque estaba llena de sangre no se le veía ninguna herida a simple vista. Pensando que la tenía en la cabeza por entre su pelo no le más mucha importancia.
luego pensé que quizás se había escapado de su casa y seguí conduciendo. En eso 2 camionetas se me emparejaron haciéndome señas que me detuviera apuntándome con armas largas. Al ver que no obedecía atravesaron sus vehículos y dispararon al viento para amedrentarme. Creyendo que era por la muchacha que traía conmigo herida me detuve y les dije que no había sido mi culpa porque ella se me había atravesado, pero ni caso me hicieron y 2 de ellos me bajaron a golpes, luego me arrodillaron en el piso. ¿Quién parecía ser el jefe me dijo que prefieres, tu vida o el camión? Pero antes de responderle un aullido muy cerca de nosotros nos heló la sangre, al menos a mí sí me aterrorizó porque ellos estaban bien armados y yo no. Entonces una imponente figura apareció por encima del cofre de mi tráiler, todos levantamos la mirada y la vimos. Era una enorme bestia mitad humano y mitad animal de grandes garras y fauces quien emitía esos espeluznantes aullidos, pero lo más escalofriante para mí fue que reconocí las ropas rotas que traía aquel ser, eran las mismas que le había visto a la muchacha que atropellara media hora antes. Porque incluso estaban manchadas de sangre, pero su rostro no era el mismo porque ahora tenía enormes fauces y colmillos, sus pies y manos eran filosas garras. Los asaltantes dispararon al tiempo que aquel humanoide saltaba sobre ellos, pero a pesar de la corta distancia sus armas no le hicieron nada y cayó encima de esos hombres. La verdad no sé qué pasaría con ellos porque yo aproveché el momento de la confusión y subí al camión, aún estaba encendido y arranqué arrollando sus camionetas, eso evitaría que fueran tras de mí. Todavía alcancé a escuchar gruñidos, gritos y disparos al alejarme. Cuando había avanzado un buen tramo me di cuenta que la muchacha no estaba dentro de la cabina, fue cuando me cayó el 20 que era la misma que miré convertida en esa bestia, o sea, ¿qué onda? Había arrollado a un nahual mujer. No lo podía creer. La verdad mi corazón estaba al 1000, necesitaba llegar a un pueblo para tomarme un café frío bien cargado con coca para calmar mis nervios. Por fortuna pronto llegué a un pueblito en el que a las orillas de la carretera estaba un paradero tipo restaurante para choferes y respiré aliviado, aunque era de noche aún estaba abierto. Al bajarme del tracto camión me di media vuelta y quedé de frente con la muchacha que arrollara en la carretera. Quedé frío sin poder moverme recordando en lo que se había convertido pensando que iba por mí por haberla atropellado, pero solo me miraba fijamente. Pude notar que sus rasgadas ropas estaban más llenas de sangre que antes, pero no tenía ninguna herida, incluso ni de las balas que le habían disparado momentos antes. ¿Qué carajos o quién era esa chica? Me hice esa pregunta mentalmente sudando por el terror. Otra de mis interrogantes era, ¿cómo había llegado en el mismo momento que yo? En eso su boca se abrió para decirme que no tuviera miedo, no iba a hacerme daño. Ella había tenido la culpa de que la golpeara con el camión al haberse atravesado. Tembloroso le contesté que necesitaba tomar un café para bajarme el susto, a eso iba a la fonda. Si gustas vamos, ahí podemos conversar. La verdad tenía miedo estar a solas con ella y adentro del local estaría más tranquilo. Ella aceptó pero me dijo que con la ropa desgarrada y llena de sangre no podía entrar a ese lugar, entonces le presté mi saco, le llegaba hasta las rodillas, le cubría toda su vestimenta y no se le miraban las manchas de sangre. Entramos y nos fuimos a sentar a un rincón donde nadie nos escuchara, pedimos un café cada quien. Luego que se fue la mesera me dijo que sabía lo que estaba pensando. Ella había llegado a la par que yo porque al estar luchando con los que me tenían amagado para robarme no los quería matar, pero al haberse resistido no le dejaron otro camino y tuvo que darles muerte para que yo pudiera escapar. Eso le había llevado escasos minutos ya que es increíblemente muy rápida. Después me alcanzó, se subió al remolque por atrás y todo el tiempo viajó conmigo. Me dijo que de alguna manera quería agradecerme ser una buena persona. También me contó que no sabía lo que era ni de dónde venía o por qué se convertía en esa bestia, pero aparecía cuando se sentía en peligro y lo hacía con mucha sed de sangre. Fue por lo que me arrollaste en medio de la nada debido a que pierdo la razón al transformarme en ese ser. Yo la escuchaba atónito sin poder dar crédito a lo que decía. Si no fuera porque lo miré con mis propios ojos diría que estaba perdiendo la cordura.
No obstante, estaba bien cuerdo porque allí estaba, tenía a una nahual frente a mis ojos y me había salvado la vida. Apuré mi café y de un sorbo me lo terminé diciéndole que tenía que irme. Ella hizo lo mismo, entonces me dijo lo que temía escuchar, que si la llevaba conmigo y la dejara en cualquier lugar, estaba acostumbrada a pasar las noches en la sierra como los lobos. No me pude negar y con un poco de temor le dije que sí, pensando en que de haber querido hacerme daño ya lo hubiese hecho desde antes. Cuando salimos del restaurantito que estaban a punto de cerrar y ya al abordar la cabina, un sujeto me puso una pistola en la cabeza diciéndome que le entregara todo lo que traía, cartera, celular y reloj. A la muchacha otro tipo la amenazó pistola en mano llevándosela hacia unos matorrales, quería abusar de ella. El otro me tenía amagado con el arma esperando su turno para hacer lo mismo, sin saber que sería la última fechoría que tratarían de hacer en su vida, porque de repente se empezaron a escuchar gritos escalofriantes, gruñidos y después un pavoroso aullido. Su compinche corrió hacia los arbustos para ver qué estaba sucediendo con su arma lista. Imagino que pensó sería un coyote quien estaba atacando a su amigo. Yo solo alcancé a ver que de los matorrales salía aquella muchacha convertida en mitad perro mitad mujer de más de 2 metros de altura, destrozándolo con garras y fauces. Abordé mi vehículo y salí huyendo de ese lugar esperando no me volviera a seguir otra vez, ni de mi chaqueta me acordé. El resto del camino fue sin novedad y llegué con bien entregando la mercancía. Cuando regresé a la base y les conté todo lo que me había sucedido, solo me creyeron lo del asalto, mas nunca me creyeron lo de la mujer nahual. Sin embargo, ¿cómo se explican que me dejaron ir los asaltantes? Nunca imaginé vivir algo como lo que había vivido. No era muy común que una mujer lobo salvara a alguien de asaltantes como lo hizo conmigo, impidiendo que se llevaran mi tráiler en aquel viaje. Yo verdaderamente quedé traumado con esa experiencia tan terrorífica que viví. El patrón de la compañía al principio no me creyó, pero al revisar el camión miró que en él había varios impactos de las balas que le habían disparado a aquella beldad como ser. También vio un zarpazo de una garra enorme que había dejado la loba en el cofre al brincar sobre los asaltantes. Además, en la cabina, al lado del copiloto, había manchas de sangre de la muchacha en el asiento de cuando la atropellé y un trozo de su vestido también impregnado de la misma. Por eso ya no tenía dudas de que estaba diciendo la verdad. Pasó un tiempo en el que solo me daba viajes cortos. Lo hacía por mi propia seguridad, temiendo que me fuera a suceder lo mismo, principalmente con los asaltantes, que era lo que estaba al día. La verdad, yo aún estaba asustado, tenía miedo pasar por ese lugar. Tan solo de recordarlo sentía miedo por lo que me había sucedido. Sin embargo, la paga en los viajes cortos era muy poca y yo necesitaba dinero, así que le pedí que me diera viajes largos para ganar un poco más. El patrón me preguntó si estaba seguro de lo que decía, puesto que lo que me había pasado no era poca cosa, estaba muy reciente y podría ser peligroso. Le respondí que sí, porque el miedo acompleja y con miedo no se puede vivir. Me dio tan decidido que no se pudo negar. Ya era uno de sus mejores choferes y sabía que no le iba a fallar. Entonces me dio un viaje en el que transportaría 15 toneladas de azúcar hasta Tijuana. Así iniciaría una travesía muy larga, en la que duraría varios días, debido que a mi regreso también traería más mercancía de Tijuana. El patrón solo levantó su mano deseándome buena suerte y que tuviera mucho cuidado durante todo mi camino. Yo asentí con mi cabeza diciéndole que sí y me puse en marcha. 3 horas después estaba en el mismo lugar donde había tenido el intento de asalto. Los recuerdos agolparon mi mente y un intenso escalofrío agolpó mi cuerpo al ver las cruces de los hombres que había matado a aquella bestia, y por inercia mi pie se hundió en el acelerador del tráiler emitiendo un poderoso rugido. Su motor solo quería salir lo más pronto posible de ahí. Luego, más adelante, al pasar miré la lande donde me había tomado un café con ella, justo el lugar donde los dos maleantes habían querido abusar de la loba, donde nunca imaginaron perder su vida en el intento. Recordé que fue la última vez que la vi. Asustado había tomado mi camión saliendo rápidamente. Ni siquiera supe qué había sucedido con esos rufianes. Solo escuché sus gritos de dolor pidiendo auxilio.
Tratando de olvidar esos momentos me enfoqué en la carretera, no quería que me fuera a pasar un accidente por ir desconcentrado. Así me fui conduciendo sin que sucediera ningún percance hasta que se hizo noche. Llevaría algunas 12 horas manejando. Mis pensamientos eran manejar otras 4 horas para llegar a un punto confiable donde pudiera descansar un rato. En eso, a unos 100 metros mis potentes faros aluzaron una imponente figura erguida parada en 2 patas de no menos de 3 metros. Su altura era descomunal. Pensé que la oscuridad me hacía ver cosas que no eran. Pero en eso, aquella figura entre perro y humano lanzó un potente aullido haciendo estremecer mi cuerpo. Pensando que iba por mí por haberla abandonado ese día, hundí el acelerador tratando de arrollarla, pero al estar a punto de hacerlo la bestia de un descomunal salto brincó a mi cofre, luego al toldo para después caer en la caja. Yo iba conduciendo y sudando esperando que en cualquier momento cayera frente a mí en los parabrisas. Desesperado volteaba en ambos espejos retrovisores para ver si lo veía, pero solo miraba la oscuridad de la noche y así tembloroso seguí conduciendo sin detenerme esperando que aquel engendro se fuera y me dejara en paz. Sin embargo, mi pesadilla apenas había empezado. Porque unos kilómetros más adelante escuché un trueno y supuse que un neumático se había reventado. Al haber forzado el tráiler con el peso se calentó el asfalto e hizo que tronara la llanta. Sin tener otra opción más que detenerme, me orillé lo más que pude y me detuve sin apagar el motor ni salir de mi cabina. Así estuve por un largo tiempo con mucho miedo a mitad de la nada, pero tenía que cambiar la llanta, forzosamente debía salir si quería continuar y salir de ahí. Tratando de dominar el miedo que sentía fui a cambiar el neumático, saqué la herramienta necesaria y me puse a trabajar. Mis nervios eran muchos, hasta los ruidos de las aves nocturnas me parecían exasperantes y alteraban mis nervios haciéndome voltear para todos lados a cada momento. Aún no terminaba de aflojar los birlos con la cruceta, cuando de repente sentí una presencia atrás de mí. No quería voltear presintiendo quién era y sentía que en cualquier momento me quitaría la vida. No obstante, para mi sorpresa no me hizo nada, por el contrario, se paró frente a mí y luego transformó en la chica que aquel día me había salvado y me arrojó la chaqueta que le había prestado la otra ocasión diciéndome: no tengas miedo, no voy a hacerte daño, vine a ayudarte pero debemos apurarnos porque el mal ronda este lugar. Entonces ante mi presencia se volvió a transformar en loba brotando sus extremidades mortíferas garras y colmillos. Aunque no era la primera vez que tenía ese privilegio de ver su hermosa transformación, estaba fascinado. Y mientras ella cuidaba mis espaldas yo cambiaba la llanta rápidamente. Cuando terminé de cambiarla rápido guardé la herramienta, tomé la chaqueta y entré a la cabina para continuar mi marcha. Al voltear hacia el copiloto me di cuenta que estaba dentro también. Quise decirle que no podía llevarla conmigo pero ella me interrumpió diciendo: déjame acompañarte. Si no lo hago, no saldrás vivo esta noche. Créeme, yo sé lo que te digo, aquí ronda la muerte, es una bestia parecida a mí, la conozco muy bien y creo ya la viste antes en tu camino. Al mirar el camión supe que eras tú, por eso estoy aquí para que no te haga daño. Ese ente maligno no es como yo, él sí tiene instintos asesinos y no tiene piedad. Sentí que no me quedaba de otra más que aceptar su compañía y esperando que no lo supiera mi patrón, metí la velocidad y aceleré el motor para salir lo antes posible de ese lugar. En el transcurso del camino me iba diciendo que me recordaba muy bien y que estaba en deuda conmigo porque la había ayudado aún sin conocerla. Bien podías haberme dejado abandonada en ese lugar donde me arrollaste por mi imprudencia. Le contesté que era mi deber, si la hubiese dejado no me lo haya perdonado nunca, puesto que eso no sería de una persona honesta. Además yo también recibí mi recompensa porque tú también me ayudaste salvando mi vida 2 veces. Ella ya no dijo nada, se quedó sumida en sus pensamientos, tal vez recordaba aquellas experiencias que habían pasado juntos. Lo siento, era que ahora me sentía seguro con la chica a mi lado, sabía de su poderío y estando conmigo nadie podría hacerme daño. Sin embargo, al ir conduciendo pensaba en quién era ella, de dónde había salido y por qué se transformaba en mujer lobo. Recordaba lo que me había dicho antes, que no sabía por qué se convertía desde niña en esa bestia al sentirse en peligro.
rabia o en noches de luna llena. A lo que yo sabía de esos seres, que solo se podían convertir por un hechizo, una maldición o al ser contagiados por uno como ellos transmitiéndole su sangre con una mordida o en un zarpazo, y de ser cierto eso, quizás a ella le enviaron alguna maldición o fue atacada por un hombre lobo. Había pensado descansar más adelante, pero, con ella a bordo, decidió continuar su camino. En un termo llevaba preparado café y con él se quitaría el sueño. La muchacha solo lo miraba conducir, pero de vez en cuando clavaba su vista en la oscuridad, como si tratara de atravesarla con ella para ver si no había nada fuera de lo normal, y con su nariz aspiraba cualquier aroma por si alguno desconocido rondara a su alrededor. En un momento dado se acurrucó recostándose en el asiento poniendo su cabeza en mi pierna. Volteé y la miré pensando que se veía muy tierna, pero que en su interior llevaba una bestia descomunal, y por inercia quité la mano del volante y acaricié su negra cabellera, pero luego la quité sintiendo una extraña sensación y continué mi camino un tanto confundido sin saber por qué había sentido eso. De repente, ella se incorporó bruscamente, parecía que su instinto animal había detectado algún peligro. Volteaba para todos lados y olfateaba, quería saber qué era lo que andaba rondando cerca de ellos. En eso, el tráiler se cimbró al escucharse un estruendoso ruido, el cual descontroló mi volante peligrosamente como si se fuera a volcar, pero, aunque con mucho esfuerzo logré controlarlo. Cuando detuve la marcha, ella me dijo que no saliera. Abrió la puerta y salió para ver qué había sucedido. Por momentos quedó en total silencio. No puedo describir lo que sentía en ese instante. Solo sé que los segundos me parecieron horas. En eso, un aullido rompió el silencio seguido de potentes rugidos. Parecía que unos perros de pelea estaban luchando, porque aquellos rugidos se escuchaban como si estuvieran enfurecidos, y el cajón del tráiler se cimbraba de un lado a otro, pareciera que una grúa lo estuviese moviendo. Yo checaba por el retrovisor tratando de ver qué estaba sucediendo, pero no veía nada, solo escuchaba rugidos y zarpazos atrás del tráiler o debajo de él. Era evidente que la chica convertida en bestia luchaba con alguien igual de fuerte que ella. Yo solamente rezaba para que ella acabara con quien estaba peleando, si no yo también moriría. Cuando más asustado estaba, abrieron la puerta del copiloto y apareció la chica exhausta y sangrante, diciendo que arrancara el motor y nos fuéramos rápido. Lo hice y al caminar sentí que las llantas de atrás brincaban por algo y me imaginé que era un cuerpo al haberlo brincado. Ya mucho más adelante indicó que me detuviera. Aún estábamos en plena sierra y en un pequeño riachuelo lavó sus heridas quitando la sangre. Tenía cortes como navajazos. Y con asombro miré cómo se iban cerrando completamente. Después fuimos a revisar el tráiler y miré que otra llanta trasera estaba destrozada, pero de una manera inusual porque estaba hecha trizas. Además, la caja tenía manchas de sangre y la lona estaba rota con arañazos. Lalican me dijo que no eran ponchaduras, un hombre lobo lo había hecho con sus garras igual que con la otra llanta, así lo hacía para hacerlos detener y matarlos. La sangre y los zarpazos en tu lona fueron causados en la pelea. También me dijo que ese lobo cuando niña mató a sus padres y a ella le contagió su sangre de una mordida, por eso se podía convertir como ellos. Pero, que ya no haría daño, lo había matado era el cuerpo que pisé con el camión. Yo no vi al hombre lobo, solo sentí pasarlo con la llanta. A pesar de todo estaba contento de habérmela encontrado. Si no hubiese sido por ella seguramente estaría muerto. Luego de eso cambiamos la llanta, traía 4 de repuesto y nos fuimos a Mexicali. Aún faltaba mucho camino para llegar a mi destino.